6:56, buenas noches, es la hora de todos, bienvenidos. Son 6 los colombianos capturados en Ecuador por presuntamente haber asesinado al candidato presidencial Fernando Villavicencio. Las imágenes que están viendo ustedes en pantalla son de minutos antes del magnicidio, igualmente pues se han ido conociendo videos de la captura y atención, porque también en minutos vamos a revelar las primeras declaraciones de la esposa de la víctima con la prensa colombiana. Ya les contamos qué dijo. Otras noticias, atención bogotanos, hoy hay ciclovía nocturna, comenzó hace apenas una hora, así que los que estén interesados pues todavía tienen tiempo. Shirley, bueno, ¿por dónde está usted rodando y cómo va la actividad? Hola, buenas noches. A las 6 de la tarde arrancó la ciclovía nocturna en Bogotá y ojo porque, por ejemplo, la avenida Boyacá, la carrera séptima, la novena, la avenida Córdoba y la calle 39 Sur están con cierres autorizados para la jornada. En sus pantallas ven la calle 26, parte del carril central es permitido para la ciclovía nocturna. A esta hora algunos ciudadanos regresan a casa en Transmilenio, otros en medio del trancón debido a estos cierres viales que son los mismos de la ciclovía habitual de cada domingo en la capital. Recuerde que la medida va hasta la medianoche y algunas de las vías alternas, si usted se moviliza a esta hora en su vehículo particular, son la NQS, la Circunvalar y la avenida Esperanza. Por supuesto, hay acompañamiento de la policía para los ciclistas que a esta hora participan de la ciclovía nocturna. Muy buenas noches. Buenas noches, Shirley, gracias. Otras noticias, porque el Consejo Nacional Electoral le pidió a la DIAN información financiera y tributaria del actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa. Esto en el marco de la investigación que se lleva a la campaña presidencial del 2022. En CNE pidió todos los datos de los años 2021 y 2022. Y mucha atención porque la Procuraduría sí puede suspender a funcionarios de elección popular y así lo deja claro el fallo de la Corte Constitucional que le da aval a las sanciones del Ministerio Público, pero que deberán pasar por una revisión del Consejo de Estado. La Procuraduría también abrió indagación preliminar al secretario de Hacienda de Medellín por presunta omisión de los aportes a pensiones de los funcionarios de la alcaldía. Según la denuncia hecha por la veeduría Todos por Medellín, pues esta deuda asciende a 1 billón de pesos. La Fiscalía abrió investigación tras los planes criminales que tendría el ELN para realizar un atentado contra el excomandante del Ejército General Eduardo Zapatero y contra la senadora María Fernanda Cabal. Se tiene como primera información que el ELN estaría moviendo fuertes sumas de dinero para cometer este asesinato o este atentado. Pausa y ya regresamos con la ampliación de estas y otras noticias. Presidente Petro, hace un año usted anunciaba en su discurso de posesión con mucho entusiasmo que ese día empezaba la Colombia de lo posible. En un acto lleno de simbolismos, cargado de mensajes, usted emocionó a muchos colombianos que creyeron con esperanza que efectivamente era posible el cambio que tanto se prometió. Valoramos hoy la rendición de cuentas que ha hecho el país en su discurso del primer año de gobierno. Sin embargo, del discurso al hecho hay mucho trecho. Las cuentas no cuadran, señor presidente. Dice usted en su discurso que este es el gobierno de la vida, la potencia mundial de la vida. Mientras tanto, su propio ministro de Defensa admite que solo en el primer año de su gobierno el secuestro ha aumentado en un 90%, la extorsión en un 23%, los hurtos en un 24%. Ni qué decir de las masacres, que también vienen en aumento y que solo en el 2023 se han presentado más de 57, dejando 185 víctimas fatales. Los constantes ataques y atentados a nuestra fuerza pública. Hoy el campesino, el comerciante, el colombiano honrado y trabajador volvió a la dinámica de tener que pagar vacunas. Estamos volviendo al pasado y usted no está haciendo nada para evitarlo. Las cuentas no cuadran, presidente. Usted también, señor presidente, le mencionó a todos los colombianos que su gobierno no le ha dado la espalda a la fuerza pública, pero al mismo tiempo el terrorista Iván Mordisco hace anuncios a diestra y siniestra, poniéndole precio a la vida de nuestros policías.
retrocediéndonos en el tiempo, a las épocas de Pablo Escobar. La fuerza pública está atemorizada y usted la tiene totalmente desprotegida. Su gobierno debe garantizar seguridad, no demostrar miedo, desamarle las manos a la fuerza pública y a nuestra policía. Sabemos de sus buenas intenciones, presidente, pero la realidad de los colombianos es otra. Usted afirmó que cuidaría de las niñas, de los niños y los jóvenes que la historia ha marginado. Sin embargo, son 292 los niños que han muerto en lo corrido de este año a causa de la violencia, que se ha agravado en su gobierno. La última víctima fue Salomé, una pequeña de tan solo 5 años, asesinada hábilmente en el Huila, en medio de combates con las disidencias, caso que todavía sigue en la impunidad. Hoy los jóvenes que confiaron en usted también se sienten defraudados por su incumplimiento de la promesa de condonar la totalidad de las deudas que tienen con el ICETEX. Mientras usted también anuncia alegremente que con nuestros impuestos le pagarán a los jóvenes para que dejen de delinquir y de matar. ¿Qué favor quiere pagar, presidente? ¿Del lado de quién está? ¿De los jóvenes que se esfuerzan, que quieren estudiar y salir adelante, o de los delincuentes? Esas cuentas no nos cuadran, presidente. Dice usted que este es un gobierno del diálogo con todas y todas sin exclusión alguna. Sin embargo, se volvió costumbre la lista de plantados a dichos diálogos con ciudadanos. Magistrados de las altas cortes, cúpula de las fuerzas militares. Del 7 de agosto a hoy, 82 veces usted ha dejado plantado a los colombianos. Esto sin contar la cantidad de veces que ha gastado de nuestros impuestos en viajes internacionales para incumplir también con la agenda. De nuevo, presidente, el discurso no cuadra. Anunció usted que protegería nuestro suelo y subsuelo, nuestros mares y ríos, y que enfrentaría la deforestación, impulsando el desarrollo de energías renovables. ¿En dónde está pasando eso, señor presidente? El discurso de la transición energética justa se ha quedado en el aire. Los retrasos que se han presentado en varios proyectos de generación y de líneas de transmisión son un claro ejemplo de esto. Otra vez le repetimos, las cuentas no cuadran, presidente. Hoy estamos ante un riesgo de racionamiento energético que advertimos desde hace 5 meses y que usted lamentablemente no ha querido atender. ¿Y qué le podemos decir a los caucanos y nariñenses que han visto el abandono de su gobierno en lo corrido del año? No han cumplido con la entrega de la vía panamericana y no han generado ni una sola medida que proteja la economía de esta región. Hoy los han dejado solos y excluidos. Usted y su gobierno prometieron 75.000 subsidios del programa Mi Casa Ya. 75.000 para este año y apenas han entregado 21.000, cambiando las reglas de juego y dejando a miles de hogares sin el sueño de tener una vivienda propia. Han jugado con la ilusión de la gente. Hoy los colombianos ven cada día más lejos la posibilidad de tener casa propia. Se cayó en un 65% la compra de vivienda de interés social en relación con el año anterior. Lo mismo ha sucedido frente a la reforma rural. De lo prometido en compra de tierras, solo se ha logrado el 6% este año, mientras se saca pecho e instrumentalizan a los campesinos colombianos. Usted prometió desarrollar la industria y la economía popular. Lo cierto es que en el periodo de enero a junio del 2023, las exportaciones han caído en un 13.6%. Las industrias de varios sectores económicos están en gran incertidumbre y, contrario a lo que usted afirmó en su discurso, sí se ha frenado la inversión extranjera directa, con un 10.9% menos en el primer trimestre del 2023. Las cifras están, los impactos se sienten, su discurso no corresponde a la realidad, las cuentas no cuadran, señor presidente. Al igual que en su momento, cuando se desempeñó como alcalde de Bogotá, la baja ejecución presupuestal empieza a impactar. Habla usted de transformaciones, de programas, hace anuncios, pero la realidad es que agosto de este año, el total de la ejecución es de tan solo el 37.4%, mucho menos de la mitad. Para eso es el presupuesto, para generar oportunidades y cubrir la demanda de tantas necesidades que tienen los colombianos. Necesitamos hechos, necesitamos ejecución, porque las cuentas no cuadran, señor presidente. Pero hay unas cuentas que todavía nos tiene que rendir con suma urgencia, debido a la gravedad de los hechos, la posible entrada de dineros ilícitos a su campaña presidencial. Usted, que prometió luchar contra la corrupción, ahora su círculo más cercano, incluyendo a su hijo Nicolás Petro, que tuvo funciones específicas en su campaña, confesó la posible entrada de recursos irregulares con los que al parecer se financió la misma. Nos enfrentamos a un grave cuestionamiento de la legitimidad de su gobierno.
Pedimos a la justicia celeridad en las investigaciones y claridad sobre el manto de dudas que mantiene en una constante crisis al país. Hasta hoy, las cuentas no nos cuadran. Lo que usted habla en sus discursos no es lo que está sucediendo en su gobierno. Una cosa es hacer política electoral, otra saber administrar y otra muy distinta, saber gobernar. Esta oposición, que no hace daño, que no lleva a la contraria, que quiere siempre construir y que usted ha querido disminuir, seguirá haciendo control sobre sus anuncios y ejecutores. La política de la oratoria, señor presidente, es de antaño. Lo que necesita Colombia es una política de resultados. Eso no es lo que sienten los ciudadanos, porque hasta hoy las cuentas no cuadran. Presidente, usted en 3 oportunidades ha hablado de consolidar un acuerdo nacional. Pues le quiero decir que desde Cambio Radical estamos listos para hacerlo, porque desde el disenso se construye el consenso. Un acuerdo nacional se materializa dialogando, no imponiendo. Debe ser un acuerdo y no una adhesión. Este partido le ha hecho propuestas alternativas y basadas en la evidencia a su reforma tributaria, a la ley de orden público y en especial a la reforma a la salud, donde creemos que claro que sí se necesitan ajustes. Sin embargo, nunca hemos recibido ni siquiera su interés de conversar. Reflexiones, señor presidente. No se quede en el discurso, no dejen enceguecer su corazón de poder. Corrija el rumbo. Se gobierna con la agenda, con equipo y presupuesto. Cumpla sus compromisos y no deje esperando a la gente. Denos ejemplo de puntualidad. Consolide un gabinete de mujeres y hombres a los que respalde dándoles línea, pero exigiéndoles ejecutar el presupuesto con tecnicismo, con responsabilidad. Presidente, esto es con resultados. Resultados que hasta el momento no se reflejan en las cifras tan mediocres en todas las carteras de su gobierno. Cumpla con sus promesas de campaña. Usted prometió bajar el precio de la gasolina a los taxistas y al contrario lo ha aumentado drásticamente. Hoy todos los colombianos padecen el brutal aumento histórico de la gasolina. La búsqueda de la paz y garantizar la seguridad debe ser apuestas complementarias y necesarias, ambas a las que desde este partido le apostamos firmemente. Gobierne realmente, presidente. Los colombianos necesitamos las cuentas bien claras. 7:39, seguimos con Noticias RCN. La policía ecuatoriana capturó a 6 colombianos señalados de presuntamente haber participado en el magnicidio del candidato a la presidencia de ese país, Fernando Villavicencio, ocurrido en Quito. Conocimos videos de cámaras de seguridad antes del crimen, también del operativo de detención. Minutos antes del asesinato de Fernando Villavicencio, 2 de los 6 capturados vinculados con el magnicidio fueron registrados por cámaras de seguridad en una panadería ubicada a pocos metros del lugar de los hechos. Ambos están comiendo en una mesa metálica. De repente, el que porta un buzo negro recibe una llamada y se levanta. Segundos después, se devuelve y recoge un casco. El reloj marcaba las 6:11 de la tarde. Esta fotografía muestra el momento después cuando sale del establecimiento. Tras el crimen, en videos reportados por ciudadanos se ve el momento de la captura de uno de los presuntos involucrados. Llama la atención que a pocos metros y en el mismo instante llegaba Villavicencio para ser atendido en un centro médico. Su cuerpo ya estaba sin signos vitales. Se inicia una persecución de uno de los presuntos victimarios y haciendo uso legítimo de la fuerza se logra su neutralización y donde más tarde se confirmó su deceso producto del intercambio de disparos con los... De inmediato, la policía ecuatoriana emprendió un plan candado para dar con otros responsables. En medio de los allanamientos en el sector de Conocoto y sur de Quito, fueron capturados 6 sospechosos registrados como ciudadanos colombianos que pertenecerían a grupos de delincuencia organizada. 6 aprehendidos, los mismos que responden a los nombres de Andrés M., José N., Adey G., Camilo R., Jules C., John R., Todos tendrían antecedentes, 2 de ellos habían sido detenidos hacía un mes, tenían estatus de prófugos. Al parecer, conformaban una red delictiva con un prisionero que está en la cárcel de La Tacunga. La policía logró incautar un fusil, una subametralladora, 4 pistolas, 3 granadas, 2 motocicletas y un vehículo robado. Y la esposa del candidato presidencial de Ecuador, Fernando Villavicencio, habló en exclusiva con nuestro canal aliado NTN 24. Calificó el asesinato de su esposo como un crimen político. Entre tanto, el Consejo Nacional Electoral ratificó que las elecciones anticipadas se realizarán el próximo 20 de agosto.
Mientras familiares y amigos le dan el último adiós a Fernando Villavicencio en una sala de velación en Quito, su esposa viaja desde Estados Unidos para despedirlo. Verónica Zarauz habló con el programa de la tarde de NTN 24, cuestionó los protocolos de seguridad de su esposo y exigió que se haga justicia. Este hecho no puede quedar en la impunidad. No voy a descansar ni un solo minuto de mi vida hasta que todos los responsables, autores materiales de este hecho horrendo que cometieron contra la vida de mi esposo no queden en la impunidad. También se refirió a los gobernantes de los países vecinos. Los presidentes de los países vecinos también tienen su cuota de responsabilidad en todo lo que ha pasado en nuestro país, porque se han hecho de la vista gorda. El movimiento político Construye pidió al Consejo Nacional Electoral aplazar el debate presidencial hasta elegir al nuevo candidato. Sin embargo, la presidenta del CNE ratificó que todas las actividades del calendario electoral se mantendrán. Y nosotros esperaremos, tal como lo determina también la ley, que el candidato puede ser reemplazado hasta antes de la elección. Guillermo Lazo informó que el FBI enviará equipo especial a Ecuador para apoyar la investigación sobre el magnicidio de Fernando Villavicencio. 7:43 y a esta hora avanza la ciclovía nocturna en Bogotá, molestia de conductores, mientras que ciclistas y peatones pues aprovechan la jornada. Shirley Salazar, ¿cuáles son las rutas y qué ha pasado hasta ahora? Hola, buenas noches. 93 kilómetros fueron habilitados para esta ciclovía nocturna y esta pues es la oportunidad para que las familias salgan tanto en bicicleta como en patines o simplemente a caminar y aprovechen de esta jornada que hace parte del Festival de Verano. Algunos de los cierres viales autorizados, que son las mismas vías que se utilizan para la ciclovía habitual de cada domingo. Por ejemplo, la avenida Boyacá, la Pepe Sierra, la avenida Córdoba, la carrera séptima, la novena, la 147, la carrera 50 y la calle 72 son algunos de estos tramos habilitados. Esto a la par de los trancones que se están registrando en esas vías alternas por las cuales los vehículos particulares pueden transitar. Por ejemplo, la avenida NQS, la Circunvalar y la avenida Esperanza. Recuerden que esta medida va hasta la medianoche y pues quienes van en los trancones hay que tener mucha paciencia porque pues ya el distrito había advertido con anterioridad sobre esta jornada que se iba a realizar. Información, Andrea, muy buenas noches desde la calle 26. Shirley, muchas gracias. Bueno, y a todas estas, ¿qué opinan los candidatos a la alcaldía de Bogotá de esta actividad? Les preguntamos. Para mí es muy importante la ciclovía nocturna, entiendo que genera algunos traumatismos, pero hace parte, digamos, también de la política de un sistema multimodal, de que entendamos que tenemos que migrar a sistemas sostenibles de movilidad. La ciclovía nocturna es un muy buen espacio para que los ciudadanos se tomen la ciudad en la noche, especialmente para utilizar una mecánica de bicicleta para recorrer la ciudad. Sin embargo, la gran preocupación es la seguridad de la ciudad. Yo soy usuario de la ciclovía nocturna, creo que es un espacio de expresión de cultura urbana de ciudad, un espacio de apropiación de la ciudad y sobre todo para empezar a preparar nuestro proyecto de Bogotá 24 horas. Gustavo Bolívar, esta ciclovía nocturna en una ciudad absolutamente colapsada hay que replantearla. Miles de autos detenidos por horas emiten toneladas de CO2 y esto se vuelve un contrasentido. No dije quitarla, dije replantearla. El Consejo Nacional Electoral solicitó a la DIAN la información exógena del año pasado de Ricardo Roa, hoy presidente de Ecopetrol y exgerente de la campaña del presidente Gustavo Petro. Además, pidió hacer una inspección ocular a la auditoría que hizo la empresa Nexe Montes y asociados a las cuentas de campaña. También citó para el 14 de agosto a Lucy Aide Mogollón, quien fue la tesorera de la campaña, a rendir declaración. Y también se pronunció el comisionado de paz, Danilo Rueda, quien no descarta que se trate de un saboteo al proceso de paz con el ELN, por lo que pide a las autoridades pues evaluar todas las hipótesis que hasta ahora manejan las fuentes de inteligencia. El hecho de que el ELN haya manifestado públicamente que no es responsable y que la fuente de la información haya quedado en cuestionamiento pone dudas y plantea hipótesis que tienden a señalar que hay un saboteo a los avances que hay de paz con el Ejército de Liberación Nacional. Y sobre el plan de atentar en su contra, la senadora María Fernanda Cabal dijo que el miedo no va a triunfar y que hay que enfrentar a los violentos sin temor. ¿Hasta cuándo vamos a soportar los colombianos las amenazas de los violentos? ¿Hasta cuándo tiene que la sociedad colombiana ceder más y más? Estamos hartos
y vamos a enfrentarlos porque ya es suficiente violencia, no más. El expresidente Álvaro Uribe expresó solidaridad con las personas contra quienes el ELN estaría planeando cometer atentados. Eso es indicaciones de que no se quiere la paz, sino el aprovechamiento de las facilidades que dé el Estado colombiano. Yo por eso haría un llamado para que claramente haya el compromiso de quitar esas amenazas y de respetar la vida de todos los colombianos. En esas circunstancias, la paz se vuelve un imposible. Y la Procuraduría le abrió indagación preliminar al secretario de Hacienda de Medellín, Óscar Hurtado, por presunta omisión de los aportes a pensión de los funcionarios de la alcaldía, según la denuncia hecha por la veeduría Todos por Medellín. Esta deuda asciende a $1 billón que tendrá que cubrir la próxima administración. Según la veeduría Todos por Medellín, la alcaldía, en cabeza de la Secretaría de Hacienda, habría dejado de aportar al Fondo Autónomo que complementa el Fondo Nacional de Pensiones de las entidades territoriales alrededor de 236.000 millones de pesos que representan los aportes de pensión de los servidores públicos. Apenas a diciembre 31 del 2022 estamos hablando de menos del 20% de ejecución. Es por eso que la Procuraduría le abrió indagación preliminar a Óscar Hurtado, secretario de Hacienda de Medellín, a través de la presunta desatención para realizar los desembolsos mensualmente. De esta manera, la Procuraduría corrobora las conductas descritas para establecer si es constitutiva de falta disciplinaria. Es un manejo irresponsable de los compromisos prioritarios del gobierno distrital, en este caso con sus pensionados. La alcaldía aseguró que por ahora no se referirán ni habrá ningún pronunciamiento al respecto. Y en Cali, cerca de un centenar de mujeres se reunieron en el Boulevard del Río, respondieron a una invitación de la familia de Luzmeri Tristán con flores, pancartas, velas y fotografías de mujeres víctimas de feminicidio en Cali. Hicieron un llamado para que el asesinato de la deportista pues no quede impune y para invitar a que otras mujeres que estén siendo violentadas de alguna manera lo denuncien y así evitar que la cifra de feminicidios continúe creciendo en el país. Hoy en día le pasó a mi hermana, donde mañana puede ser la hija de uno, puede ser la sobrina, puede ser la prima, puede ser tu mejor amiga. Entonces, cuando nos toca es que reaccionamos, antes no. Transmilenio colocó este jueves títulos de deuda en la Bolsa de Valores de Colombia por más de 700.000 millones de pesos con el fin de financiar las obras de las troncales de la Avenida 68 y la Avenida Ciudad de Cali que complementarán la primera línea del metro. Transmilenio colocó títulos de deuda por más de 700.000 millones de pesos en la Bolsa de Valores de Colombia para financiar las obras de las troncales de la Avenida 68 y la Avenida Ciudad de Cali que complementarán a la primera línea del metro. Nuestra primera de varias colocaciones que tenemos previsto realizar. Hoy son los primeros 705.000 millones que son pagaderos anualmente por un plazo de 16 años. Tenemos ya aprobado hasta una emisión cercana a los 3 billones de pesos. El gerente de la empresa también admitió que Transmilenio seguirá necesitando recursos del gobierno nacional para garantizar su operación. Tenemos garantizada la operación de este año sin ningún problema y asimismo le iremos nosotros previendo año tras año una parte por la tarifa, otra parte por el Fondo de Estabilización Tarifaria. Se espera que las troncales de la Avenida Ciudad de Cali y de la Avenida 68 estén finalizadas antes del 2030. 7.50. Subir el precio del SUAT para los motociclistas no es viable. La propuesta de Fase Colda fue descartada por el superintendente financiero, quien calificó el tema como una encrucijada. Resulta que los que manejan motos tienen los menores ingresos. Entonces, subirles el costo de las pólizas es medio complicado. Es que no es una solución de corto plazo. Y no paran las extorsiones en Barranquilla. Los comerciantes y transportadores pues no son las únicas víctimas. Bandas como los Costeños y los Pepes extorsionan hasta a los trabajadoras sexuales. La denuncia la sacaron a la luz pública los periodistas de la FM de RCN Radio en Barranquilla. Los extorsionistas le pusieron cuota a las trabajadoras sexuales en barrios como Chiquinquirá y San Roque. Y vienen ya tarde en la noche unos grupos de personas, vienen en moto y les exigen que tienen que pagar una cuota para dejarlas trabajar. La problemática ya había sido analizada por expertos en seguridad que señalan que de las extorsiones
no se salvan ni los vendedores ambulantes. Especialmente hacia población de estrato 1 y 2, mujeres trabajadoras sexuales, tinteros, continúa repitiéndose y se sostiene en sectores del centro de Barranquilla. Las autoridades no han recibido denuncias por extorsión a trabajadoras sexuales. Y hoy se reveló una decisión del Departamento de Justicia y la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, según la cual no se formularon cargos contra ningún accionista o director del Grupo Aval o Corfi Colombiana en relación con el caso de Brecht. Con esta determinación se cierra un capítulo de investigación que duró más de 5 años y se llega a un acuerdo, conciliación para el pago de una suma de $60 millones en Estados Unidos. Bueno, y de esta manera nos despedimos. Hasta aquí nuestra emisión de las 7 de la noche. A ustedes gracias por habernos acompañado. Ya llegan MasterChef Celebrity, Tía Alison, Correo de Inocentes y la última emisión de Noticias RCN. Buenas noches para todos.